Muy buenas noches, estimados estudiantes. El día de hoy veremos el tema los 7 saberes necesarios para la educación del futuro. Estos 7 saberes fueron propuestos por Edgar Morin, a quien agradecemos la presentación de las siguientes diapositivas. Los 7 saberes necesarios para la educación del futuro contribuyen a un debate internacional sobre la forma de reorientar la educación hacia un desarrollo sostenible. Él considera que la educación se convierte en la fuerza del futuro, porque se considera uno de los instrumentos más poderosos para realizar el cambio. Uno de los retos más difíciles será modificar nuestros pensamientos de forma que haga frente a la creciente complejidad, la rapidez de los cambios y la imprevisibilidad que caracterizan a nuestro mundo. Asimismo, Edgar Morin nos dice, la educación actual tiene grandes obstáculos para avanzar y por eso nuestros esfuerzos por una mejor educación no prosperan. Asimismo, indica que la educación del futuro debe de considerar saberes que son normalmente ignorados en la educación actual. El primer saber nos dice las cegueras del conocimiento, el error y la ilusión. Edgar Morin manifiesta que el error y la ilusión parasitan la mente humana desde la aparición del Homo sapiens. La educación tiene que mostrar que no existe ningún conocimiento que no esté amenazado por el error y a la vez por la ilusión. Estos dos aspectos tienen que estar presentes en nuestra vida profesional, puesto que nos ayudarán a ver de manera más abierta lo que se necesita en nuestros estudiantes. Nos dice de que debemos de considerar que el conocimiento es una interpretación limitada de nuestros sentidos, la vista, el oído, el tacto, el olfato. La realidad y su conocimiento sufren una reconstrucción continua a medida que nuestras ideas evolucionan. Hay veces que las ideas pueden convertirse en dioses de una religión y nos cerramos a su interpretación a la luz de nuestras ideas. Y así como no hay seres humanos falsos o verdaderos, tampoco hay ideas verdaderas o falsas. En conclusión, en este primer saber, que es las cegueras del conocimiento, el error y la ilusión, la conclusión que él refiere es, debemos de abrirnos a nuevas ideas en conjunto y no aferrarnos a creer ciegamente en las ideas aceptadas o antiguas. Tenemos el segundo saber, que es los principios de un conocimiento pertinente. Se tiene que promover un conocimiento capaz de abordar los problemas globales. La supremacía de unos conocimientos fragmentados según las disciplinas a menudo impiden realizar el vínculo entre las partes y las totalidades. Hay un problema capital que nunca se ha considerado, la necesidad de promover un conocimiento capaz de captar los problemas globales y fundamentales para inscribir los conocimientos parciales y locales. La supremacía de un conocimiento fragmentado, según las disciplinas, a menudo hace imposible que opere el vínculo entre las partes y las totalidades. Por eso hay que dejar espacio a una forma de conocimiento capaz de tomar sus objetos en sus propios contextos, sus complejos y sus conjuntos. Es necesario desarrollar la aptitud natural de la mente humana para situar todas sus informaciones dentro de un contexto y de un conjunto. Es necesario enseñar los métodos que permiten coger las relaciones mutuas y las influencias recíprocas entre todas las personas y entre todas las partes en un mundo complejo. Estos principios nos dicen que fragmentamos todos nuestros conocimientos en áreas específicas, pero no tenemos la visión del todo, como ya habíamos manifestado. Es necesario tener en cuenta el contexto de los conocimientos para que tengan sentido. El ser humano es complejo y multidimensional, porque es a la vez biológico, psíquico, social, afectivo y racional, y el conocimiento, para que sea pertinente, debe de reconocerlo. Es necesario enfrentar la complejidad, es decir, cuando son inseparables los componentes interdependientes de un todo. El aprendizaje por disciplinas impide ver lo global y lo esencial
y diluye la responsabilidad individual en la resolución de los problemas. ¿Qué nos dice en conclusión en esta parte? Que debemos de desarrollar la inteligencia general para resolver problemas usando el conocimiento de una manera multidimensional, tomando en cuenta la complejidad, el contexto y una percepción global. Tercer saber, enseñar la condición humana. El ser humano es a la vez físico, biológico, psíquico, cultural, social e histórico, pero esta unidad compleja de la naturaleza humana ha sido desintegrada por la educación. Es urgente la necesidad de restaurarla, de forma de que cada cual donde esté tenga conciencia al mismo tiempo de su identidad compleja y de su identidad común a todos los otros seres humanos. El ser humano es a la vez físico, biológico, psíquico, cultural, social, histórico. Esta unidad compleja de la naturaleza humana en la enseñanza se encuentra completamente desintegrada por las disciplinas y haciendo imposible aprender qué significa ser humano. Aquí nos dice, ¿no?, que no olvidamos que cada individuo posee una identidad que debe de ser respetada. Nuestra identidad individual asociada a nuestra identidad como especie y la identidad social conforman un trinomio propio de la realidad humana. La animalidad y la humanidad constituyen nuestra humana condición, y eso es necesario entender el fenómeno de la hominización. Existe una unidad humana y una diversidad humana al mismo tiempo. Por un lado, la unidad de los rasgos biológicos del Homo sapiens y por el otro, la diversidad psicológica, cultural, social, comprende lo humano, significa entender su unidad en la diversidad y su diversidad en la unidad. En esta unidad hace falta que sea restaurada de forma que cada uno de nosotros, esté donde esté, muestre el conocimiento y la conciencia de su identidad personal compleja y a la vez la identidad común, como ya habíamos mencionado. La conclusión que saca Morin es de que debemos de entender que el destino de los seres humanos tiene la faceta del destino de la especie humana, del destino individual y el social, entrelazados e inseparables, que tenemos un destino y una condición común como ciudadanos de la Tierra. Cuarto saber, la identidad terrenal. Dentro de lo que es la identidad terrenal, Morin nos dice de que el destino planetario de los seres humanos es una realidad clave, hasta ahora ignorada por la educación. Las sociedades viven aisladas, olvidando que habitan en la misma residencia terrenal. Destruimos nuestro planeta y a nosotros mismos, porque no entendemos la condición humana, ni tenemos una conciencia de interdependencia que nos ligue a nuestra tierra y considerada como la primera y última patria. La perspectiva planetaria es imprescindible dentro de un marco de concepto educativo, pero no solamente para percibir mejor los problemas, las situaciones o las evidencias, entre otros, sino para elaborar y crear una conciencia y un auténtico sentimiento de pertenencia hacia la Tierra. ¿Qué es lo que pide aquí Edgar Morin? Nos dice de que debemos de enseñar sobre la grave crisis planetaria y el marco del siglo XX, mostrando que todos los seres humanos de ahora en adelante poseemos los mismos problemas de vida y de muerte y que compartimos un destino común. Quinto saber, el enfrentar las incertidumbres. Sería una gran conquista de la inteligencia poder por fin deshacerse de la ilusión de predecir o controlar el destino. El mito del progreso no es un procedimiento válido para crecer o ir avanzando, puesto que el futuro es abierto e imprevisible, y tomar conciencia de la incertidumbre y de las situaciones adversas es lo que nos hace avanzar positivamente.
Aquí nos dice, ¿no? Las ciencias nos han dado muchas certezas, pero también nos han revelado incertidumbre, la incertidumbre histórica, lo inesperado, la inestabilidad es irremediable en la historia humana. Hay que aprender a enfrentar la incertidumbre, cerebro mental, lógica, racional, psicológica. Nuestra sinceridad no garantiza certidumbre, existen límites para el conocimiento. Es necesario aprender a navegar en un océano de incertidumbres a través de archipiélagos de certeza. Sepamos confiar en lo inesperado y trabajar para lo improbable. Las acciones solo son predecibles a corto plazo. La ecología de la acción es una apuesta que reconoce riesgos y la estrategia permite modificar o anular cada acción emprendida. Recordemos también que la incertidumbre no tiene en cuenta solamente el futuro, existe también la incertidumbre sobre la validez del conocimiento, sobre la validez de los hechos, sobre la validez de las actitudes y sobre todo la validez de la forma de hacer y de ser y por lo tanto sobre todo la incertidumbre deriva de nuestras propias decisiones. Una vez que tomamos una decisión, empieza a funcionar el concepto de la ecología, es decir, se desencadenan una serie de acciones y reacciones que afectan al sistema planetario y que no podemos predecir. Nuestra civilización ha sido educada en principios de certezas y han carecido de incertidumbre, que es lo que realmente hace avanzar a la humanidad. Entonces, en conclusión, ¿qué nos dice Morin? Que se debe desarrollar un pensamiento que reconozca y enfrente la incertidumbre de nuestro tiempo y enseñar principios de estrategias que nos permita afrontar los riesgos y modificar su desarrollo en virtud de las informaciones en el camino. Sexto, saber. Enseñar la comprensión. Aunque estemos rodeados de redes e Internet, la incomprensión sigue siendo generalizada. Tenemos que tener en cuenta que hay dos tipos de comprensión, la intelectual objetiva y la comprensión humana, que es intersubjetiva. La comprensión es una necesidad por la sociedad en que vivimos. Sin comprensión no hay entendimiento, por eso la educación la tiene que tener en cuenta y trabajarla desde las vertientes individual, interpersonal e intergrupal para llegar a la comprensión a la escala planetaria. Morin constató que no solo la comunicación implica comprensión, sino que hace falta la intencionalidad. El planeta necesita comprensiones mutuas en todos los sentidos para salir de nuestro estado bárbaro. El estudio de la incomprensión desde sus raíces es una apuesta para la educación por la paz. Nos creemos el centro del mundo y todo lo extraño o lejano es secundario, insignificante o amenazante. La ética de la comprensión es el arte de vivir que nos hace comprender de manera desinteresada, no espera reciprocidad. Muy a menudo la comprensión está amenazada por la incomprensión, una incomprensión que viene marcada por los códigos éticos que presiden nuestra sociedad, y hay que luchar para encontrar caminos para hacer que las costumbres y las maneras que reinan en nuestra sociedad sean fruto del entendimiento y no de las luchas personales o grupales, y mucho menos de las opciones políticas. A veces confrontamos cosmovisiones incompatibles. Los grandes enemigos de la comprensión son el personalismo, el egoísmo, la carencia de generosidad y sobre todo el egoísmo para sobresalir por encima de los otros, sin ver que nosotros somos en tanto cuanto son los otros. Enseñar la comprensión significa enseñar a no reducir las calidades personales, que son múltiples y complejas, sino potenciar todo aquello que nos ayude a crecer y a ser mejores tanto individual como colectivamente. Morin ve las posibilidades de mejorar la comprensión, intermediando la apertura empática hacia los otros y la tolerancia hacia las ideas y formas diferentes de pensar y creer, mientras no atenten a la dignidad humana y se tenga un comportamiento respetuoso y democrático.
En conclusión, ¿qué es lo que pide Morin? Que la educación del futuro debe enfocar sus baterías a un cambio de pensamiento, encauzado a enseñar, a comprender y a tolerar. Séptimo saber: la ética del género humano. Toda la concepción del género humano significa desarrollo de la autonomía individual, de la participación autoritaria y del sentido de pertenencia a la especie humana. En medio de esa triada emerge la conciencia. Además de las éticas particulares, la enseñanza de una ética válida para todo el género humano es una exigencia de nuestro tiempo. Morin presenta el círculo individuo-sociedad-especie como base para enseñar la ética que potencia la conciencia planetaria. La democracia y la política deben de estar encaminadas a la solidaridad y la igualdad. La ética no se enseña con lecciones de moral. Es la conciencia de que el humano es individuo y al mismo tiempo es parte de una sociedad y de una especie, una triple realidad. La especialización del conocimiento mutila la posibilidad de una mirada global y pertinente y produce regresión democrática. Solo los expertos deciden la aplicación del conocimiento. La humanidad es un concepto ético, es lo que debe ser realizado por todos y cada uno de nosotros. En conclusión, ¿qué pide? Que la educación debe de contribuir a una toma de conciencia de nuestra tierra, patria, y también a que esta conciencia se traduzca en la voluntad de realizar la ciudadanía terrenal. Estos son los 7 saberes necesarios para la educación del futuro que dedica Morin al sistema educativo, y nos dice de que esto debe de aplicarse desde una edad temprana, que es cuando se inicia la experiencia escolar hasta la universidad, no la fragmentación de los saberes, la reflexión sobre lo que se enseña y la elaboración de un paradigma de relación circular entre las partes y el todo, lo simple y lo complejo. Son conceptos que nos han llegado de su mano y que nos sirven de guía para dirigirnos hacia una visión ética. Él cree que se debería destinar el 10% de los presupuestos de educación a financiar la reflexión sobre el valor y la idoneidad de lo que se enseña y sobre cómo se enseña y por extensión cómo se concibe la educación. Muchísimas gracias por su participación. Hasta la próxima.